La carta de Silvanus a su hijo. Entonces tengo aquí dos traducciones. Entonces, como he hecho cuando tengo dos, voy de una a otra, dependiendo, ¿verdad? Obviamente lo que esté escrito, si se enreda o algo así. La carta de Silvanus a su hijo. Elimina cada periodo de vida infantil. Adquiere para ti mismo fuerza de la mente y del alma. E intensifica la pelea en contra de cada insensatez de las pasiones de amor y malevolencia sin engendramiento del Padre, y el amor de elogios y el gusto de contención y celosía e ira agobiante y enojo y el deseo de avaricia. Ya con solo eso era un super consejo. Voy a ver aquí rápidamente. Dice: elimina todas las puerilidades y adquiere por ti mismo la fuerza del intelecto y del alma. Verá, todas las puerilidades vendría siendo lo que menciona aquí como la vida infantil, en sí la inmadurez, ¿verdad? Porque es clave y la escritura nos dice debemos ser como niños, pero no en el aspecto de la inmadurez, ¿verdad? Que eso lo explica Pablo. Entonces, debemos dejar la inmadurez. Después dice: adquiere por ti mismo la fuerza del intelecto y del alma y refuerza la guerra contra todas las locuras de pasiones, de amor. ¿Verdad? Debemos esforzarnos en contra de la locura que produce la carne con respecto a la pasión, así como la maldad perniciosa y el amor de la estima y de las querellas y los celos penosos y la persistencia de la cólera y la avaricia del dinero. Entonces, como decía, muy buen consejo, pero mucha información de golpe también. Vuelvo y repito: elimina la inmadurez. Voy a decirlo así para que se entienda el punto, ¿verdad? Adquiere para ti mismo fuerza de la mente, intelecto y el alma, y intensifica la lucha en contra de toda insensatez de las pasiones de amor, refiriéndose a lo sexual, la lujuria, y malevolencia sin engendramiento del Padre. Malevolencia sin engendramiento del Padre. Y el amor a los elogios, ¿verdad? Esto es importante. Hay mucha gente que por los elogios terminan dejando de complacer a Yahweh para complacer a la gente, para que todo el mundo le diga elogios. Ay, es que qué bueno que eres. Y obviamente se siente bien caerle bien a la gente, pero hay que tener cuidado de no cambiar quien uno es por la gente, o quien quiere Yahweh que uno sea. Ahí es donde ya llega el límite y uno dice: ok, si lo que yo hago para complacer a Yahweh le molesta a usted, pues prefiero perderle a usted que perder a Yahweh. Hay mucha gente que dice: no, él me va a perdonar después, voy a complacer. Se llena la iglesia de miles de personas. Hay un montón de pastores que terminan en eso, tristemente, así como en la vida individual de cada uno. Y el gusto de contención, hay gente que le gusta pelear, y celosía e ira agobiante y enojo y deseo de avaricia, ¿verdad? Deseo de riquezas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice: guarden vuestro campamento y vuestras armas y lanzas. Equípate a ti mismo y a todos los soldados, que son las palabras. Voy a ver esto en el próximo, primero en la otra traducción, porque ya vi que algo cambió. Vela en vuestro campamento con escudos y lanzas, ¿verdad? Que eso se puede tomar como algo literal que pudiese estarse dando ahí con el hijo de Silvanus, pero que nosotros podemos interpretar como la guerra espiritual, ¿verdad? Debemos estar siempre velando como las vírgenes prudentes. Vela en vuestro campamento con escudos y lanzas. Ármate tú mismo y a todos los soldados, que son las palabras, y a los jefes, que son los consejos, y a tu intelecto como guía interior. Me vine aquí a buscar esto porque me pareció interesante como estaba escrito esta parte: y todos los soldados, que son las palabras. Porque se puede entender, por un lado, digamos, en esta traducción, como que cada soldado representa una palabra, así como cada persona tiene un nombre. Yahushua es el nombre del Hijo y es la palabra de Yahweh. Entonces, cada persona siendo como una palabra diferente que conforma, por decirlo así, la palabra de Yahweh, me refiero a la escritura.
De hecho, hemos hablado de cómo la Torá se puede ver como si cada letra de la Torá representase una persona del pueblo. Dice, Silas, también llamado Silvano, fue un profeta y misionero de origen yahudí y ciudadanía romana, o sea, parecido a Pablo, considerado uno de los principales creyentes de Jerusalén, enviado por los apóstoles a Antioquía, compañero de Pablo en sus viajes misioneros. En vuestro campamento con escudos y lanzas, ármate tú mismo y a todos los soldados. Aquí donde soldados hay un comentario, dice, el empleo frecuente de metáforas militares remite a la literatura sapiencial. ¿Verdad? Entonces ahí está diciendo, como decía, que deberíamos interpretarlo nosotros, es una metáfora espiritual, debemos entenderlo de una manera espiritual, lo de ese campamento, las lanzas, y por eso dice todos los soldados, que son las palabras. Porque, por ejemplo, es a través de la palabra de Yahweh y todo lo que está escrito en la escritura, valga la redundancia, que logramos pelear, ¿verdad? La espada que sale de nuestra boca, siendo palabras como soldados que pelean por nosotros. Con una mano tenían espada y con otra, ¿verdad?, estaban haciendo el trabajo del muro en Nehemías. También, por si algo, aquí donde dice que son las palabras, en la otra traducción se refiere, o sea, ponen un paréntesis como que se refiere a las palabras Yahweh y Yahushua, el nombre del Padre y el nombre del Hijo, quienes pelean por nosotros. Guarden vuestro campamento y armas y lanzas, equípate a ti mismo y a todos los soldados, que son las palabras, y los comandantes, que son los consejos. Entonces los soldados se puede ver como las palabras que están en la escritura o como el nombre Yahweh Yahushua, y los comandantes como los consejos, ¿verdad? Cuando uno le da un consejo a alguien, la idea es que esa persona se guíe por ese consejo que se le dio, como si fuera un comando, ¿verdad? El consejo que uno le da a alguien, la idea es para que lo lleve a cabo. Qué dolor cuando piden un consejo, hacen todo lo contrario y después vienen otra vez, ay, vieron lo que pasó, hizo el consejo, ¿y qué le pasó? Les fue malísimo. Entonces se supone que un consejo es para seguirlo, y por ende un consejo es como un comando, como dice aquí, equípate a ti mismo y a todos los soldados, que son las palabras, y a los comandantes, que son los consejos, y tu mente como la principalidad que guía. La mente como la principalidad que guía. Recuerden que, como he dicho, Yahweh representa la mente, la Ruach HaKodesh es el pensamiento y Yahushua es la palabra. Aquí es curioso, acaba de decir palabra como soldado, consejo, que se puede ver en el pensamiento, ¿verdad? Porque ustedes han visto que uno, así como le da consejos a otras personas, también se da consejos a uno mismo, en la mente. Empieza a decir, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Debería hacer esto, debería hacer lo otro. Me dijo aquel que hiciera aquello, voy a hacer lo otro. Entonces, en los pensamientos se dan los consejos, como la Ruach, y la mente como Yahweh. Uno fue hecho imagen y semejanza, entonces debe usar la Ruach para pensar y aconsejar, y las palabras para pelear en el sentido espiritual, ¿verdad? La guerra espiritual, por el hecho de que aquí mencionó soldados. En Isaías 9 aparece, recuerda, en el 7 habla de que Yahushua vendría como Immanuel a través de una virgen, lo que acabamos de hablar bastante. Y después en el 9 dice que vendría el último y sería llamado Padre Eterno, porque el primero vino como hijo, el último como padre, y sería llamado admirable consejero. Dice el verso 6 del 9, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, así como el primero, su nombre sería llamado Immanuel, porque el poderoso estaría con nosotros a través de él. Aquí está hablando de títulos que se le darán al último, al nombre del último. Admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Es importante lo del celo, ya lo he mencionado mucho. Entonces vemos ahí qué curioso como menciona palabra, consejo, mente, como si fuera primero, último y Yahweh. Entonces dice, los comandantes, que son los consejos, y tu mente como la principalidad que guía. Mi hijo, echa a cada ladrón afuera de tus portones.
¿verdad? Uno cualquiera diría, pues obvio, si sé quién es un ladrón, lo hago echado. Pero vuelvo a lo mismo, aquí está hablando metafóricamente. Como por ejemplo en esta traducción hacen alusión a deshazte de todo aquel que quite su nombre, que borre su nombre, que quiera borrarle la estima o robarle la estima a su nombre. Obviamente se puede aplicar en otro montón de cosas. Cualquiera que robe parte de la escritura. La escritura dice que aquel que le saque a la escritura, su nombre será sacado del libro de la vida. Aquel que le agregue, a él se le agregarán las plagas. Entonces cualquiera que robe hay que sacarlo. Y también, ¿verdad? Bueno, obviamente en todo aspecto sabemos el robar es pecado, por supuesto. Y más aún si lo que se está robando es al Padre, su estima, su honor, la doctrina. Como dice la escritura en Malaquías, que le roban a Yahweh. Y ellos les dicen, ¿en qué te hemos robado? Entonces, mi hijo, echa a cada ladrón afuera de tus portones. Guarda todos tus portones, ¿verdad? Tus puertas, con antorchas, las cuales son las palabras. Una vez más, no dice qué palabras, pero sabemos el nombre del Padre y del Hijo son palabras. Y es con el nombre del Padre y del Hijo que podemos proteger las entradas de nuestro hogar y de nuestro ser, ¿verdad? Teniendo al Padre y al Hijo en nuestro corazón, no se va a poder meter el enemigo a atacar, a tratar de vencernos. Como cuando dice, recuerdan de Caín cuando pecó, que Yahweh le dice, el pecado está acechando a la puerta, ¿verdad? Y eso es muy poderoso. Ya voy a mencionar una conexión interesante. Dice el verso 6 del 4 de Génesis: entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? ¿Verdad? Como alguien que hace lo malo, lo regañan y se enoja. Entonces Yahweh le dice, pero si usted hace lo bueno, se le va a exaltar. Si hace lo malo, ¿qué espera? Dice, si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, con todo tú lo dominarás. Yahweh nos da la capacidad para que podamos vencer al pecado. Y el pecado siempre va a estar acechando, esperando que uno abra la puerta un poquitito para meterse. Entonces vean aquí el contraste. El enemigo está acechando como una bestia, acechando su presa, a la par de la puerta, esperando que la persona abra un poquitito para que el bicho se meta. Pero uno, Yahweh le dio la potestad para vencerlo, así como nos dio la potestad sobre las bestias. Nos da la potestad sobre el pecado. Después, en Apocalipsis, se da un contraste interesante con Yahushua, que dice, verso 20 del 3, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ven la diferencia? El pecado está acechando a la puerta. Yahushua está tocando como una persona respetuosa que primero toca para ver si lo dejan entrar. El pecado se quiere meter a la fuerza, quiere destruir. Yahushua quiere salvar, pero no se va a meter a la fuerza. ¿Se acuerdan de hecho lo que leíamos ayer? Que Yahushua dijo que ninguno va a poder entrar al reino porque él se lo pida. Es la persona la que tiene que buscar entrar al reino, la que le tiene que pedir a él. Entonces yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, se hacen uno. En vez de entrar el pecado que está acechando, entrar a comérselo. Lo cual es curioso porque Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y una vez que lo devora, se hace uno con él. Porque lo que uno come se vuelve parte del cuerpo. ¿Me estoy explicando? Entonces vean el contraste. Satanás como león rugiente viendo a ver a quién devorar, acechando la puerta. Apenas le abren, se mete. Yahushua está tocando a la puerta. Y el que oiga la voz y decida abrirle, él entra y come con. No se come a. ¿Sí me explico? Y todo eso con esto que está diciendo acá. Guarda todas tus puertas con antorchas, las cuales son las palabras, ¿verdad? En sí, con la luz de la escritura, debemos guardar nuestro ser para que el pecado no pueda entrar a vencernos. Y con el nombre Yahweh, Yahushua, por supuesto, como antorchas que iluminan para que nada pueda entrar. Y tú conseguirás a través de todas estas cosas una vida pacífica.
Vean qué particular como viene hablando básicamente de guerra. Dice así, o sea, si estás preparado para la guerra, vas a poder vivir en paz. Obviamente está hablando de guerra espiritual. Si podemos luchar la buena batalla, como también se dice, espiritualmente, en la mente, con los pensamientos, alejando los pensamientos, sacándolos de nuestro ser, cerrando las puertas, dejando antorchas para vigilar, vamos a vivir una vida pacífica. Principalmente en el corazón, en la mente, que es lo más importante, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene toda la plata del mundo para estar seguros, pero no viven en paz, porque pasan pensando en su mente en cosas que les quitan el shalom, la calma. Un día estos hablaba con un hermano de, por ejemplo, de los narcos, que pueden tener mucha plata, pero nunca andan tranquilos porque saben que en cualquier momento los agarran o la competencia los mata. Entonces me contaban de uno que tenía yo no sé cuánta plata y siempre tenía que andar como con 4 carros adelante, 4 carros atrás y pagarle a todo el mundo para que lo anden vigilando. Imagina qué feo tener que vivir la vida así. Las historias que se cuentan de Escobar, ¿verdad? Cuando tenía que quemar la plata para poder calentar a sus hijos. Y decía, pues esto de qué me sirve, aquí encerrado, metido en un hueco y lo único que tengo es plata. Un montón de gente queriendo estar igual y no saben lo que es, ¿verdad? Yo me apunto, dice más de uno. Y sí, bueno, como decía, llegó hasta ser presidente, pero vea dónde está ahora. Y tú conseguirás a través de todas estas cosas una vida pacífica. Pero aquel quien no guardare estas cosas se volverá como una ciudad que está desolada, ya que ha sido capturada. ¿Verdad? Capturado por el pecado, capturado por los malos pensamientos, por la malicia, capturado por la lujuria, capturado por la preocupación, la ansiedad, etc. Son un montón de espíritus que andan por ahí queriendo entrar y tener donde habitar. Y por eso uno debe tener puertas cerradas, antorchas y vigilantes. Ahí decía lanzas, nosotros no con acá una cosa así. Sí, exacto, buen punto. Como el querub que estaba a la puerta del paraíso, que no dejaba que nadie entrara, esta cara les hacía. Váyase aquí, Adam. Proverbios 25-28 dice: como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. El hombre que no pone freno a su espíritu, que en cierta forma, una vez más, es como que cierra puertas, se controla y saca todo lo que no tiene que estar ahí adentro, saca todo ladrón, todo lo que le robe la paz, le robe la calma, hay que sacarlo. Y ahí es donde si viene una preocupación que le está tratando de robar algo, entonces uno va y le pide al padre, sáqueme este ladrón, en el sentido de padre, por favor, toma esta preocupación, ya no me quiero preocupar por eso, preocúpese usted por mí, porfa. Ahora, obviamente uno tiene responsabilidades, pero mi punto es que Yahweh nos dice, deme a mí toda ansiedad. Y nos dice, no se preocupe por el mañana, es por hoy. Entonces, cuando empiezan a entrar esas cosas que sí están quitándonos todo lo bueno, es donde debemos orar y entregarlo al Padre, que Él nos ayude a sacar esos pensamientos. En estos días he pensado, hubo una época, y es que eso es como así en muchos casos, una época en la que a mí me atacaban un montón de pensamientos extraños, completamente raros. De hecho, me acordaba cuando estaba hablando con el hermano Avieser, ya lo puse, porque hablamos de ese tema, los pensamientos, de cómo a veces, y como le digo, o sea, hubo una época, bendito Yahweh, me estaba poniendo a pensar y yo, mira, llevo años de que ya no me ha pasado, porque hubo una época de unos 2, 3 años en las que se me venían unos pensamientos súper retorcidos de la nada, así, yo estaba haciendo, yo, ¿qué es eso? O, similar a lo que me decía, no lo voy a contar, pero digamos, cosas como negativas con respecto a gente que podía tener a la par, cosas rarísimas, y obviamente uno sabe que eso es el enemigo. En ese tiempo llegué, y es parte, de hecho es parte de lo que he mencionado con respecto al elefante rosado, que si yo les digo, no piensen en un elefante rosado, de repente todo el mundo tiene un elefante rosado en la cabeza, aquí, no era en la mente. Entonces, si yo les digo, no piensen en tal cosa, solo con eso es lo que más van a pensar, porque ya les di la imagen, que es similar a no coman del fruto. Entonces, es como dejar de darle poder, dejar de darle fuerza, dejar de pensar en... Porque cuando uno trata de luchar, tiene que pensar en eso con lo que quiere luchar, y por ende lo vuelve a pensar, y le da vueltas a ese pensamiento que no quería. Entonces es simplemente entender que no es de uno, que es del enemigo, no darle importancia en el sentido de que muchas veces viene un pensamiento y uno, uy, ¿por qué estoy pensando eso? Soy lo peor, no sirvo para nada, ¿por qué? Y
es el enemigo. Ahí es donde uno tiene que decir, es el enemigo. No, y punto, y sigo en lo mío. ¿Qué le pasa? Está loco, sigo en lo mío. Y eventualmente ya el enemigo no llega a atacar de esa manera porque ve que no pudo. No le quitó la paz, que era lo que quería quitarle. Al cuerpo, porque estamos en una carne que tiene inclinación al mal. Esa es la razón. Que es similar a como cuando Yahushua entró al templo y dijo, mira, los volvieron una cueva de ladrones. Era una cueva de ladrones. Aquí está diciendo, saque todos los ladrones. Entonces ya están ahí por la inclinación al mal, pero uno en Yahushua los empieza a sacar. Se empieza a purificar. Entre más se llena de luz, se va a la oscuridad. Entonces llenarse de luz, tener shalom, entender qué va a pasar y eventualmente al menos eso no le va a afectar, pero va a tener otra prueba, porque siempre tenemos luchas, ¿verdad? Pero sí, es también lo que he mencionado con respecto a que hay dos niveles del pensamiento. El pensamiento más profundo solo Yahweh lo puede escuchar. Otro nivel que ahí ya hay malajim que sí pueden percibir esas, o sea, como si fueran antenas que perciben unas frecuencias que uno está mandando. Entonces, decía, pero aquel que no guardar estas cosas se volverá como una ciudad que está desolada, ya que ha sido capturada. Toda clase de bestias salvajes la han pisoteado, porque pensamientos que no son buenos son de bestias salvajes malvadas. Como siempre vamos con el libro, ¿verdad? Qué bendición, confirmando todo lo que se habla. Vean cómo acaba de confirmar que estaba hablando de pensamientos, que estaba hablando del cuerpo y no de una aldea, ¿verdad? Que había que proteger. Toda clase de bestias salvajes, aquí ponen los arcontes, aquí ponen arjones. Ricardo, arjone. Toda clase de bestias salvajes, los arcontes como espíritus malignos que tratan de aprovecharse de la energía del ser humano. En sí, como los ángeles, demonios y espíritus malignos, o sea, fueron creados con un propósito, pero por el propósito que tienen, están conectados con el mundo de la oscuridad. Y al estar conectados con el mundo de la oscuridad, por decirlo así, no tienen su propia fuente de poder. Y Yahweh es la fuente de poder de todo malaj y ruach que les sirve para el bien de la humanidad. Cualquiera que sirva en contra de la humanidad no tiene fuente de poder, y su fuente de poder es el ser humano, porque el ser humano fue hecho imagen y semejanza del Padre. Entonces esos seres dicen, no lo necesitamos a usted, Yahweh, porque podemos hacer que los hombres nos idolatren. Y a través de la idolatría del hombre, a través de que el hombre abre las puertas para que entremos, ahí podemos tener poder. Entonces esos son los arcontes. Toda clase de bestias salvajes la han pisoteado, porque pensamientos que no son buenos son de bestias salvajes malvadas. Entonces cuando viene un pensamiento malo, uno tiene que entender, eso es de animal. Yo soy un ser humano, me voy a comportar como tal. ¿Qué me pasa pensando tal cosa? O aceptándolo, ¿verdad? Depende de la persona, los pensamientos que vengan, el que los separe, porque también a veces hay situaciones donde el pensamiento puede venir de uno. Ahora yo estaba hablando de pensamientos que son obviamente, y cada uno sabrá, porque le pasa a todo el mundo. El problema es que la mayoría de la gente piensa que son propios, y ahí es donde se empiezan a hundir en ese pensamiento, porque ahí es donde dicen, entonces yo soy así. Como dice mucha gente para justificar su pecado, es que él me hizo así. Bestia. Dice, y tu ciudad será llena con ladrones, tal que tú no podrás adquirir shalom, sino solo toda clase de bestias salvajes. Ya os explicó, ¿verdad? El malvado, que es un tirano, es señor sobre estas, o sea, Satán, señor de las bestias salvajes que se meten como pensamientos. Y estoy diciendo pensamientos, pero hay varias formas, ¿verdad? Simplemente pensamientos como la más obvia o lógica. Mientras dirige esto, el malvado está debajo del gran lodazal. La ciudad entera, la cual es tu alma, perecerá. El malvado, que es un tirano, es el señor sobre estas, las bestias salvajes. Mientras dirige esto, él está debajo del gran lodazal. La ciudad entera, la cual es tu alma, perecerá. Quítate a ti mismo de estas cosas, oh alma desdichada. Trae tu guía y tu instructor, la mente. Bueno, trae tu guía y tu instructor. La mente es el guía y el razonamiento es el instructor.
Qué interesante, porque se puede ver como, una vez más, primero y último, o lo que ya voy a hacer a través del primero y el último, también se puede ver como la Ruach HaKodesh, que se separa en espíritu de profecía y espíritu de verdad. Que como he dicho, espíritu de verdad, Yahushua, espíritu de profecía, el último. La unión de la Ruach HaKodesh, que es Yahweh, que es uno. Aquí ponen también, por si algo, la mente, como la Ruach es el guía. Y el razonamiento, como la lógica, es el instructor. La lógica es súper importante. A mí me sorprende, yo lo digo en una canción, de que, ya no me acuerdo cómo lo digo, pero de lo ilógico de este mundo, que no usan la lógica. Hay mucha gente que dice que lo espiritual no es lógico, lo cual a mí me parece ilógico, porque en realidad entre uno más estudia lo espiritual se da cuenta cómo tiene todo más sentido y se vuelve más lógico. De hecho, recuerden que a Mashiach la palabra en griego lo llaman el logos. Logos es la raíz de la lógica. Solo a través de la verdad que es Yahushua es que vamos a poder ser lógicos o ver la lógica en las cosas. Y parte de ver la lógica es ver cómo se conecta lo uno con lo otro y el porqué, ver el propósito. Cuando no se ven esas conexiones, de repente parece ilógico. Mientras dirige esto, el malvado Satanás está debajo del gran lodazal, o sea, como incrustado en la carne que fue hecha del barro, a través de la inclinación al mal, y se quiere meter en el alma, que es lo que debemos proteger. Obviamente protegemos el cuerpo también, pero mi punto es proteger el alma de esos pensamientos que vienen de la carne, que es la parte salvaje o bestial, que es lo que más se parece a los animales. La ciudad entera, la cual es tu alma, perecerá. Quítate a ti mismo de estas cosas, oh alma desdichada, trae tu guía y tu instructor. También se puede ver la guía como la Ruach y el instructor la Torah. La Torah nos dice lo que está bien y lo que está mal, y es a través de la Ruach que podemos entender verdaderamente lo que dice ella. La instrucción. Recuerden que Torah significa instrucción, por ende, instructor. ¿Se acuerdan también que les había dicho que en los libros gnósticos aparece que la serpiente que hizo Heilel para engañar a Eva la llamó instructor? Porque iba a instruir a Eva de qué árbol comer. Pero particular porque sería Satanás el que utilizaría la instrucción, la Torah, para culpar al hombre. Mi punto es confirmando que es la instrucción o el instructor. Trae tu guía y tu instructor. La mente es el guía y el razonamiento es el instructor. Ellos te traerán fuera de la destrucción y de los peligros. Si utilizamos la mente y el razonamiento, vamos a estar protegidos. Escucha, hijo mío, mi consejo. No muestres tu espalda a los enemigos para huir, sino en lugar de eso persíguelos a ellos como uno fuerte. Vean qué poder esto. No de la espalda para huir, porque lo van a perseguir sin parar y nunca se va a poder deshacer de. Por eso es que los miedos hay que afrontarlos. Si usted ve un enemigo, enfréntelo en el nombre de Yahushua, con toda la fe en que el Padre le va a proteger y ayudar, y de repente se va a dar cuenta que no era el gigante que pensaba. Entonces, muy importante, no muestres tu espalda a los enemigos para huir, sino en lugar de eso persíguelos a ellos como uno fuerte, como un gibor. Entonces, viene un pensamiento, no le tenga miedo. O si es un pensamiento que hay que sacar, sáquelo sin miedo. O si es un pensamiento que hay que analizar, analícelo sin miedo. Hay gente que dice, no, eso mejor ni lo pienso. No. Pero hay gente que uno les dice el apocalipsis, ay, no, ni me hable del apocalipsis. No lo quieren dejar entrar en la mente. Qué sorprendente, por el miedo que tienen, que viene siendo un gigante que les dice, no se instruya. Tenga miedo, es demasiado feo. Y de verdad es sorprendente lo que puede provocar el miedo, cómo paraliza. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el miedo, se debe saber utilizar ese miedo como el combustible para lo que hay que hacer. Por eso también se habla de que la valentía no es carencia de miedo, sino es que a pesar de, se va en contra de ese temor. Triste cuando alguien
quiere luchar con sus propias fuerzas, no va a poder. Y eso es, ¿verdad? Como dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Bendito Yahweh que nosotros tenemos, ¿verdad? El poderoso fuerte. Uno tiene que saber con quién anda, con quién se junta, porque esas cosas se pasan. Cuando usted ve ya está todo agobiado por la presión del amigo o de la amistad. Entonces, obviamente a veces es parte de compartir, ¿verdad? La carga del hermano y demás, pero la idea es acercarlos al Padre. Cuando ellos no quieren, obviamente es donde uno dice, es que solo negatividad cuando vengo a vos y te estoy tratando de dar positividad y más bien la rechazás por la mentalidad del, en este caso, ateísmo, por ejemplo. Ok, sí, de Canaán. Destruir todo, quemarlo todo, porque después terminaban haciendo lo mismo. Exacto, que en cierta manera también es como cuando uno es una persona nueva, que tiene que empezar a sacar todo lo que estaba ahí mal antes de. Parte, de hecho, ayer me preguntaron acerca de la inmersión, de cuál es lo que uno tiene que hacer después de la inmersión, el compromiso, y en sí es el compromiso al que se unió una vez que decidió inmersarse, ¿verdad? Que es servir a Yahweh, cumplir sus mandamientos. Y en ese caso, como decías, empezar a sacar todo lo que uno vea malo en uno. Todo pensamiento mal va para afuera. Toda ansiedad, preocupación, ¿por qué la tengo? Yahweh, te la entrego, etc. No muestres tu espalda al enemigo al huir, sino en lugar de esto persíguelos a ellos como un gibor. No seas un animal. No seas animal. Con hombres persiguiéndote, ¿verdad? Porque si no hace los consejos que se han dicho hasta el momento, se va a comportar como un animal y por ende todo el mundo lo va a perseguir, porque los animales, los hombres los persiguen para comérselos. No seas un animal como hombres persiguiéndote, sino en lugar de eso, sé un hombre, siendo tú el que persigue las bestias salvajes malvadas, o sea, los espíritus malignos, demonios, ángeles caídos, que nos tengan miedo, ¿verdad? Como obviamente temen a Yahushua y temían a Pablo y demás hombres que predicaban de Mashiach. Siendo tú el que persigue las bestias salvajes, por si de alguna manera ellos obtengan el triunfo sobre ti y te pisoteen encima, como encima de un hombre muerto, y tú perecieres debido a la maldad de ellos. Oh hombre desdichado, ¿qué harías si cayeres en las manos de ellos? Protégete a ti mismo, para que no seas entregado en las manos de tus enemigos. Encomiéndate a ti mismo a este par de amigos, el razonamiento y la mente. Una vez más, ¿verdad? El razonamiento y la mente son amigos. Es necesario preguntarles por consejo, usarles, en el sentido de usar la razón, ¿verdad? No usar un amigo. Encomiéndate a ti mismo a este par de amigos, razonamiento y la mente, y ninguno triunfará sobre ti. Entonces, muy importante, que también es otra cosa que digo en una canción, creo que es en la misma canción de hecho. Me parece ilógico que el uso de la lógica hoy en día es tan poco común, así como el uso de la razón. Sí, el sentido común ya no es tan común. En sí, el hecho de que la gente tristemente no usa la razón, prefiere que el gobierno les diga lo que tienen que hacer, en vez de decir, ¿será que esa inyección me sirve? El gobierno dice que sí, vamos. Puro miedo, es que me van a despedir, vamos. Entonces, si no es por el miedo, es por la falta del uso de razón. Le dan la razón al gobierno, lo cual no tiene ninguna lógica. ¿Verdad? Sabiendo lo que es el gobierno. Y de verdad es que es sorprendente. Si uno, desde que estaba niño, algunos papás le decían a uno que el gobierno no servía para nada. Uno se hace viejo y se da cuenta que es cierto. Pero es sorprendente ver un montón de gente igual de vieja que uno, que inmaduros, como lo que veíamos ahora, pensando, no, el gobierno me va a mantener. Cuando era niño me mantenía mi papá, ahora que soy grande me mantiene el gobierno. O sea, obviamente no lo dicen así, pero eso es lo que viven, tristemente. Hablando del amor al prójimo, si uno le dice a una persona una verdad concreta, pero al decirle a la persona se va a molestar, debe decirla o abstenerse de hacerlo. Es que debe de tener amor para decirlo con sabiduría. Y es que depende a qué verdad concreta se refiera, ¿verdad? Pero por ejemplo está lo que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, acerca de si alguien está perdiéndose,
se va a ir al infierno por sus obras, y Yahweh le dice a uno, hey, vaya, dígale a esa persona que deje de hacer eso, y uno no lo hace, uno después es culpable por la muerte de esa persona. Si uno lo hace, uno se libra. Entonces hay cosas que sí es necesario decirlo, aunque la persona los vaya a rechazar. Lo que hay que hacer es tener amor, ¿verdad? Que el punto es que se le diga a la persona por amor, no por contienda, no por debate, no porque yo sé más, no porque, ¿verdad?, todas las cosas que la carne quiere poner, sino le voy a decir porque le amo, no quiero que se pierda. Y es ahí donde uno ya empieza a pensar las mejores palabras para decirlo. Pero si va pensando en pelear, no se lo va a decir de ninguna manera amorosa, y obviamente la persona no lo va a aceptar. Entonces sí, como le digo, si usted sabe que se va a molestar, tiene que tratar de decírselo de alguna manera lo menos tosca posible. También depende de las personas. Uno mide a la persona para ver cómo le habla. Dice el hermano José, eso de los pensamientos es una guerra espiritual de todos los días, es una lucha. Así es. Y repito, y lo digo para alabanza de Yahweh, de que de verdad, después de haber hablado con el hermano, yo me puse a pensar, y mira, hace tiempo no me pasa. Pero así, llevo tiempo, tanto tiempo que no me pasa, pero hubo una época de años. O sea, 2, 3, 4, donde era pensamiento raro, extraño, perverso. Y yo, ¿pero qué me pasa? Yo, haciéndome el mal, empieza a pensar en otra cosa. Eso también, ¿qué es lo que les decía del elefante rosado? No darle cabeza, sino decir, no, voy a pensar en otra cosa, ¿qué voy a hacer? Y el bichillo ahí. Dice aquí, los malos pensamientos de la nada, la pereza, cansancio, sueño, al leer la escritura o al orar, enojo repentino por algo absurdo, etcétera. Todo eso es guerra espiritual con la que debemos luchar día a día. Exactamente, Harold. ¿Verdad? Y muchas veces la gente le da pereza cuando decide ir a la congregación. Dice, voy a la congregación, y de repente, ay, qué pereza me acaba de dar, uy, tengo que poder. Y todas esas cosas es lo mismo. O a veces vienen aquí y aquí mismo. Va a seguir hablando este pelón, ¿verdad? El pensamiento que llega, y me han contado también de a veces pensamientos muy negativos en contra mía, así, de esos que estoy hablando. Y se asustan, pero es parte de, es el enemigo que está tratando de sacarlos. Entonces, yo lo entiendo, no se preocupen, pero sí pasa. Mi punto es para que entiendan que es una guerra espiritual. Entonces, recuerden eso cuando vienen esos pensamientos, esas perezas, cuando Yahweh los quiere alejar de la congregación, ya sea que llevan unos días de no venir, cada vez se hace más difícil. Entonces, entre más dejan de venir, más pereza les va entrando, más se van separando. Y muchos vienen y dicen, uy, ¿yo por qué no venía? Uy, ¿cómo me hacía falta? Uy, me siento tan... Y uno dice, ay, porque el enemigo le metía mentiras. Uy, cayó en un pecado, entonces le dice, uy, está muy sucio, no vaya. Pero como siempre digo, ¿y dónde se va a limpiar? ¿Cómo se va a purificar? Si está perdiendo el mensaje que le dice cómo hacerlo. Aquí pone el que vive en el bosque, el que viene del bosque, o madero, selva, madera. Ahí está la conexión, el bosque que tiene un montón de árboles. Entonces silvano tiene que ver con madero. Entonces, por un lado, el bosque, como sabemos, representa a los escogidos, los 144,000. La madera, obviamente, el madero sobre el cual fue sacrificado Mashiach. Continúo. Entonces, encomiéndate a ti mismo este par de amigos, razonamiento y la mente, y ninguno triunfará sobre ti. Que Yahweh habite en tu campamento, que su ruach proteja tus puertas, y que la mente de la pureza proteja los muros. Curioso esto, la mente de la pureza, como la Ruach HaKodesh, proteja los muros, como el muro que hablaba la hermana de Nehemías, el muro que construyó Nehemías para proteger a Jerusalén durante todo el libro de Nehemías, que eventualmente leeremos por acá, que representa cómo la cobertura de la Ruach vino a proteger al pueblo. Entonces, ese muro protegiendo a Jerusalén, una representación de la Ruach protegiendo al pueblo, como la nube en la cual iban en el desierto. Recuerdan que los protegía, les mantenía la ropa a planchar y todo, dicen. Que la razón apartada se vuelva una antorcha en tu mente. La razón es la que tiene que darnos luz, pero la gente cuando no usa la razón se termina apagando y anda ahí en oscuridad. Quemando, oigan qué bueno esto. De hecho, bendito Yahweh, que me parece confirma lo que estamos hablando de Silvano. Que la razón apartada se vuelva una antorcha en tu mente, quemando el madero, que es la completitud del error. Aquí ponen
Bueno, es que ponen un paréntesis. Antes de leer el paréntesis, que parece ser como si estuviera en una de las fuentes, sin ese paréntesis se entendería como quemando el madero, que es la completitud del error, como el hecho de que ahí fue donde Yahushua pagó completamente por todo pecado, todo error, en el madero. Con el paréntesis dice quemando el madero, la carga de la carne, que es la completitud del pecado. Y sería la carga de la carne en el sentido de que Yahushua dijo, tomad el madero y seguidme. Entonces cada uno tiene un madero que llevar, una cruz que llevar, y esa cruz es nuestra carga, y depende de cada persona cuál sea esa carga, depende de sus debilidades, ¿verdad? Porque, por decirlo así, si uno es débil en algo, digamos, como una persona muy débil, le va a costar cargar el madero. Entonces es en la debilidad de la persona donde se muestra cuál es el madero de la persona, porque es lo que le está costando cargar. Entonces, entre más se fortalezca la persona espiritualmente, más fácil se le va a hacer llevar el madero. Como si ¿verdad? Entre uno más fuerte sea, menos le pesan las cosas, aunque, o sea, tiene más capacidad para llevar algo por más pesado que sea. Para una persona puede ser súper pesado, pero si uno está suficientemente fuerte, se le hace pequeñito, se le hace ligero. Exacto. Tras de eso, bendito Yahweh, que Él dice, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Como siempre digo, cuando uno se siente con mucha carga y le está costando mucho, es porque se está alejando de Yahweh. Es porque le falta fe. Entonces mucha gente entra y empieza, uy, es que mira qué difícil, mira qué fuerte. Es porque todavía le falta seguir caminando, purificarse y poder mejorar en sus fuerzas espirituales como para que no le afecte tanto lo que le pasa por la mente, en la vida, etcétera. También curioso que esto se podría entender de otra manera, porque recuerdan lo que dice la escritura de primero saque la viga de su ojo y después va a poder ayudar al otro con la astilla. Que la razón apartada se vuelva una antorcha en tu mente y que queme la viga, que es la completitud del pecado. Y si tú haces estas cosas, oh hijo mío, tú serás triunfante sobre todos tus enemigos. Tú saldrás triunfante sobre todos tus enemigos y ellos no podrán hacer guerra contra ti, ni podrán ellos resistir, ni serán ellos capaces de meterse en tu camino. Vean, ni siquiera de meterse en el camino. Bendito Yahweh, que lo vean a uno los demonios donde uno viene, como uno no los puede ver, y se quiten. Porque si tú encontrares a estos, tú les despreciarías como negadores de la verdad. Ellos te hablarían lisonjeándote y tentándote, no porque ellos te tengan miedo, sino porque ellos tienen miedo de aquellos que habitan dentro de ti, particularmente los guardianes de la pureza y la enseñanza. Una vez más, Yahweh y Yahushua, el Padre y el Hijo. Ellos tienen miedo de los que habitan en uno, de Yahweh y Yahushua. Si no fuera porque ellos están en uno, esos bichos no le tendrían miedo a uno y lo destruirían a uno cuando puedan. Mi hijo, acepta la corrección educativa y la enseñanza. No huyas de la corrección educativa y la enseñanza, sino que cuando seas enseñado, acéptalo con alegría. Súper importante. ¿Verdad? Y es parte de la humildad que cada uno debe tener. Hay mucha gente que por falta de humildad no aprende nada. Por más que vengan y se lo deletreen, se lo dibujen. No, yo ya sé. Usted me va a enseñar a mí con esa cara, con esa edad, con esa poca plata que tiene. ¿Verdad? Todo lo que, obstáculos que el mundo pone para que la gente no ponga oído. Quieren ponerle oído al millonario porque lo que quieren es plata. Como la canción nueva mía. Por el rostro, por el mosto, ven un monstruo. ¿Verdad? O por la cara o por el gozo que ven en mí, que dicen, ay no, este hombre es un puro vacilón. Y a eso me refiero con el mosto, por si algo. Entonces dice, ellos te hablarán lisonjeadamente tentándote. ¿Verdad? Hay que tener cuidado cuando alguien anda con mucho lisonjeo, barbeo, ¿verdad? Muy labioso, que le dicen solo cumplido, solo cosas bonitas. Ahí ya hay que tener cuidado. No sé si han oído de los Yes Men, que todos los artistas, cantantes, tienen un montón de gente a su alrededor que a todo le dicen sí. ¿Verdad? Todo lo que ellos dicen, ¿qué les parece? Y ellos, sí, claro. Aunque sea la peor idea de la vida, pero como ellos quieren seguir a la par del famoso, seguir absorbiendo de lo que ese famoso da, de dinero, fama,
Entonces a todo es sí, sí, sí. Cuando más bien deben de hacerse de personas que eso les valga como para decirle al famoso, no, mi chiquito, te estás volviendo loco. No se ponga eso. ¿Cómo te vas a pintar las uñas? Bad Bunny. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que le diga, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás convirtiendo en esta cosa tan rara? ¿Verdad? Porque está el sistema, te vamos a dar más plata, te vas a hacer más famoso. Taca, 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 taca. Y por eso, lisonjeándote y tentándote, no porque ellos te tengan miedo, sino porque ellos tienen miedo de aquellos que están dentro de ti, particularmente los guardianes de la pureza y la enseñanza, el Padre y el Hijo. Mi hijo, acepta la corrección educativa y la enseñanza, no huyas de la corrección educativa y la enseñanza. Eso es lo que decía de la humildad. Hay mucha gente que huye de la educación, huye de aprender algo. A veces huyen estando ahí a la par de uno, ¿verdad? Porque uno les está explicando y en la mente está en otro lado. Y la persona, uy, ¿qué me estaba diciendo ese hombre? Ya cuando vuelven, uy, ajá, muy bonito todo, sí. Y después están hablando a Jesús otra vez. No huyas de la corrección educativa y la enseñanza, sino que cuando seas enseñado, acéptalo con alegría. Eso es lo que hace un sabio. Por más sabio que seas, sabe que debe saber más, que puede saber más. El necio se encierra en su ignorancia y piensa saberlo todo. Como les he dicho, hay un... ay, se me olvida la palabra. Bueno, es como un tipo de diagrama, pero bueno, sí, que siempre les he mencionado por acá, que entre uno menos sabe, más piensa que sabe. Y entre más crece, su conocimiento se da cuenta de todo lo que le falta por saber. Entonces, la mayoría de las personas piensan saberlo todo ya porque saben tan poquito. Más cuando confían tanto en el gobierno y en el sistema educativo. Dicen, no, yo voy a la escuela y me enseñaron todo lo que necesitaba saber. Y hay un 95% de las cosas que le enseñaron en la escuela nunca las usó uno. ¿Verdad? Sacar la hipotenusa, sacarla. Es exacto. Y uno, ¿what? Y repito, porque nos enseñaron cosas. O sea, y bueno, hablé de matemática. A mí la matemática me gusta mucho. La verdad, era el que mejor me iba. Pero mucho de lo que nos enseñaron en matemática, ¿de qué nos sirvió, sinceramente? Tal vez a la mente, ¿verdad? Poder usar la mente. Como les digo, la matemática me gusta mucho. No estoy hablando contra la matemática, simplemente del montón de cosas que en realidad nunca usamos. Pudieron usar ese tiempo para enseñarnos cosas que sí fueran útiles. También, ¿verdad? Como hacen en algunas naciones, o al menos en el pasado, deberían agarrar a los niños y decir, ok, ¿cuáles son sus aptitudes, sus posibilidades, su habilidad? Ok, nos vamos a enfocar usted en esto. Esto no le gusta. A usted le gusta esto otro. Vamos aquí. Y separarlos de acuerdo a lo que son capaces de hacer. En vez de todos en un mismo lado, como si fueran exactamente lo mismo. Y por eso es que nadie aprendió nada. Y el montón de gente con, ¿verdad? Que le llaman déficit atencional. Un montón de gente simplemente porque no están hechos para ese tipo de educación. Si fueras corregido educativamente en cualquier asunto, haz lo que sea bueno. Tú trenzarás una corona de cultivación mediante tu principalidad que te guía. O sea, a través de la mente, el uso de la razón, vamos a poder cultivar nuestro propio ser desde adentro. Y como dice, trenzarás. Recuerden que se puede ver con... O sea, aquí no lo tiene, pero habíamos visto la razón, la lógica y el consejo. Hacer una trenza con eso para que se vuelva más fuerte. Porque recuerdan, cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Entonces, entre uno se agarre de las 3 y las use juntamente, cada vez se va a hacer más fuerte. Mentalmente. ¿Verdad? Hay mucha gente que pasa en el gimnasio, ¿verdad? Y para verse así, pero en la mente lo más débil del mundo. Tanto así que piensan que los músculos lo van y nunca hacen piernas. Ponte la enseñanza apartada como una toga, ¿verdad? Como una vestidura. Hazte noble de mente mediante la conducta buena. Obtén la austeridad de la buena disciplina. Escoge para ti mismo como un juez sabio. No te desvíes de mi enseñanza. Vean todo esto que está diciendo, muy importante me parece por el hecho de que, digamos, aquí dice, como un juez sabio. Hay mucha gente que dice, no, yo le dejo el juicio al juez. Y nunca juzgan nada con su mente, porque tras de eso van al cristianismo y le dicen, no juzgue. Entonces el hombre nunca usó el juicio y anda como loco por la vida.
Pero aquí nos dice, sea un juez, porque usted va a tener que juzgar absolutamente todo en su vida, empezando por usted mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Para dónde voy? Hazte noble de mente mediante la buena conducta, obtén la austeridad de la buena disciplina, escoge para ti mismo como un juez sabio. No te desvíes de mi enseñanza y no adquieras el no reconocimiento, básicamente el rechazo de la verdad. Adquiere para ti la austeridad de la disciplina, júzgate a ti mismo como un juez sabio. Importante, ¿ver? Yo creo que está mejor esto aquí. Júzgate a ti mismo, lo que estaba diciendo. Júzgate a ti mismo como un juez sabio. No descuides mi enseñanza y no adquieras para ti la ignorancia, por temor a que perturbes a tu pueblo. No descuides mi enseñanza y no adquieras para ti la ignorancia. ¿Verdad? Lo uno va con otro. Uno deja la enseñanza y termina en la ignorancia. Por temor a que perturbes a tu pueblo. No rehuyas lo celestial y la sabiduría que están en ti, pues aquel que te enseña te ama mucho, pues te impondrá la austeridad conveniente. La naturaleza animal que está en ti, recházala, y el razonamiento perverso no le dejes entrar en ti. Pero es bueno que llegues a saber como yo te enseño. Sí, es bueno gobernar las cosas visibles como tú lo ves. Sí es bueno gobernar a las cosas visibles como tú lo ves. Cuánto mejor es que gobiernes todas las cosas. ¿Verdad? Si uno es capaz de gobernar lo visible, y eso es poder, imagínese cuánto poder gobernar lo invisible. Y ese es el enfoque aquí. Siendo el superior en cada asamblea y en cada pueblo, y que te alces de esa manera por una palabra celestial, habiendo dominado a todo poder que mata el alma. Esta traducción decía, no huyas del poder y la enseñanza, las cuales están dentro de ti, porque aquel que te ha enseñado te ama mucho, porque él te legará a ti una austeridad digna. Echa fuera la naturaleza animal que está dentro de ti, no permitas que te entre pensamiento sin engendramiento del Padre. Vean qué importante esto es clave, la forma en que está escrito. No permitas que te entre pensamiento sin engendramiento del Padre. Si un pensamiento no viene de Yahweh, no va de acuerdo a la escritura, es como un aborto, o es como algo que fue engendrado por el enemigo con un espíritu maligno, no por el Padre. Y ahí es donde uno tiene que separar, y para eso se necesita conocer la escritura. No permitas que te entre pensamiento sin engendramiento del Padre. Aquí un comentario. Bueno, nada del otro mundo. Porque tú reconoces el camino que yo enseño. Si es bueno gobernar sobre los pocos como tú lo ves, cuánto mejor sería que tú gobiernes sobre todos. Eso fue lo que la otra dijo sobre lo visible y lo invisible. Ya que tú eres exaltado arriba de cada congregación y cada gente, siendo prominente en cada respecto. Aún el motivo Hijo mío, ¿alguien desea normalmente ser esclavo? ¿Por qué te turbas sin razón? Hijo mío, no temas a nadie sino a Yahweh solo, el Altísimo. La astucia de Hasatán, échala lejos de ti. La de Hasatán a través de la malicia, ¿verdad? Claramente, porque si Yahushua nos dijo, sea astuto como la serpiente, pero dijo la serpiente, no dijo Satán, por si algo también, aunque obviamente hay una conexión, por supuesto. Entonces decía aquí, ya que tú eres exaltado arriba de cada congregación y cada gente prominente en cada respecto, aún el motivo es ya que el poder se ha vuelto soberano encima de cada poder que mata el alma. ¿Qué es esto? Aún el motivo es desde que el poderoso se ha vuelto soberano encima de cada poder que mata al alma. Sí, bueno, lo que entiendo ahí obviamente es que el Todopoderoso a través de Yahushua tomó control de absolutamente todo, incluso los lugares bajos, y en contra de todo poder que va en contra del alma del ser humano. Por eso pagó por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos continuar viviendo. Mi hijo, ¿quiere alguno ser esclavo? ¿Por qué entonces te molestas con lo que está equivocado?
¿por qué te molestas con lo que está equivocado? ¿Verdad? Como cuando uno le enseña a alguien el verdadero nombre y se molestan. ¿Por qué se molesta? ¿Quiere seguir de esclavo? Ese es el punto. Qué ilógico que se molesten por recibir la verdad. Es porque quieren seguir de esclavos. Obviamente no lo entienden conscientemente. ¿Por qué? Porque no usan la razón. Solo la emoción. Entonces dice, uy, me siento feo. Ay, la tradición. Ay, mi abuelita. No, voy a seguir así como estoy. En vez de usar la razón, la lógica y decir, ay, sí, tengo que hacerlo. Y después veré qué va a pasar con mi abuelita, por qué la tradición, etc. ¿Por qué entonces te molestas con lo que está equivocado? Mi hijo, no reconozcas a ninguno excepto solo a Yahweh el exaltado. Echa de ti el engaño del acusador. Acepta la luz para tus ojos y echa de ti la oscuridad. Vive en el ungido Yahushua y tú adquirirás un tesoro en los cielos. No estés lleno de muchas cosas que no tienen utilidad. No te conviertas en guía de tu ignorancia que es ciego. Y no te vuelvas un guía en tu no reconocimiento ciego, ¿verdad? En tu ignorancia. Exacto, cuando agarran un montón de carnes, un montón de cochinadas que no sirven para nada, pero aún así las venden, ¿verdad? Para hacer negocio. Y así es como hace mucho, curioso. Muchos pastores lo que son es puro chorizo. Curiosamente aquí en Costa Rica, para los hermanos que no son de Costa Rica, aquí en Costa Rica le decimos chorizo a chanchullo, que quedamos iguales. Sí. Al ser un estafador básicamente, o vender cosas a como se pueda, sin importar quién las compra, por qué la compra o qué es el producto. De fijo se le pueden dar varios significados o definiciones. Es un tipo de comerciante. Choricero le llaman al comerciante, pero tiene una connotación de que hace negocios no siempre legales o correctos. Como decía, hay muchos pastores que lo que son es choriceros. Lo que le dan al pueblo es chorizo. Les venden cosas que no sirven para nada, las empacan muy bonitos, embutidos y todo, me lleve para la casa. En vez de predicar la verdad, predican cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia, cosas con las emociones, como el chorizo que puede tener muy buen sabor, pero no necesariamente es bueno para la salud. Exacto, ¿verdad? Y también lo que hablábamos, que agarran la escritura para hacer chorizo en el sentido que todo es plata, plata, plata. Venden la doctrina, venden lo que enseñan, todo lo que hacen es, hay plata, me va a pagar, ¿verdad? Como les he dicho, no sé si ahorita está cobrando más, pero me ha comentado un hermano el Cash Luna, que cobraba $50,000 por predicar en una iglesia. Usted se imagina decir, ¿quiere venir a predicar aquí? Ok, son $50,000. No te vuelvas un chorizo de muchas cosas que son inútiles, y no te vuelvas un guía en tu ignorancia, ¿verdad? Si uno no sabe algo, primero pregunta, busca, antes de empezar a aconsejar con algo que no tiene la menor idea. Mi hijo, escucha a mi enseñanza, que es buena y útil, y acaba el sueño que te pesa encima pesadamente, ¿verdad? Y yo entiendo eso, lo entiendo, porque, y como les digo, y me identifico, bendito Yahweh, que es algo positivo, pero con la historia, la vez pasada me la acordaron unos hermanos allá en el paseo, la historia de cuando Pablo se estaba predicando y predicaba y no paraba, y había un hombre que se estaba durmiendo en la ventana, y se cayó y se fue y se mató. Entonces bajó Pablo y lo resucitó y siguió predicando. Sí, exacto. Sí, lo amarraron a la ventana para no volver a caer. Entonces yo puedo entender, porque por un lado yo me extiendo bastante, y a veces en los paseos principalmente, ¿verdad? Es como las noches donde aprovechamos para leer más, y a veces hay gente que por su horario y demás se cansan, lo puedo entender, entonces empiezan a dormir. Lo que sí quiero que recuerden o le pongan mente y lo piensen en los paseos o en la congregación, es que venimos a estudiar, venimos a aprender, y uno debería hacer todo lo posible para mantenerse despierto, porque hay gente que está en el paseo, ¿verdad? Está leyendo uno, está así, se termina la lectura, ahora sí, ¿verdad? Y todo el mundo despierto de repente, ¡ay, qué bonito! Toda la energía la guardaron para después de la lectura, pero en la lectura... Y yo hasta me siento mal de verlos así, yo que sigo... Y sí, vamos a terminar, todo el mundo hablando, y yo, pero seguimos. Cuando digo seguimos, todo el mundo, no, pastor. Entonces, para que recuerden eso, por favor, el esfuerzo, porque el enemigo va a meter sueño. Entonces dice, y de hecho, yo tengo una historia vacilona. Cuando yo empecé con lo del nombre,
Yo predicaba en una congregación similar a esta, en el sentido que era en una casa, eh, solo en ese sentido, bendito Yahweh, pero predicaba ahí y había una persona que tenía mucha religiosidad. De hecho, fue una de las personas que me decía sí, pero después seguía diciendo el nombre falso. Y sí, y seguía diciendo el nombre falso. Y yo, entonces un día, empezando desde que había vuelto con el nombre, estoy predicando y yo la veo, o sea, por la religiosidad y por otros factores fue que hice la conexión, pero yo la veo que está así. Y entonces se queda así dormida. Entonces llego yo viéndola y también, en cierta forma, como para probar en el sentido de ver si era algo espiritual o no, por el espíritu de estupor. Entonces hago yo, dentro mío, en voz baja, yo con el Padre, como que detuve la prédica un momento y dije, Padre, en el nombre de Yahushua, por favor quita todo espíritu de estupor de la hermana. Y donde lo estoy orando, y no lo dije así, porque así ustedes me oyeron, yo lo dije así, compadre. Y yo la estoy viendo donde estoy orando, Padre, en el nombre de Yahushua. Y donde digo que le quite, hace. Viera qué sorprendente yo. Porque como les digo, fue en cierta forma como prueba. Hago yo, Padre, vamos a ver si esto es puro cansancio del físico o es algo espiritual que la está durmiendo. Y oré para que se fuera espíritu de estupor y en ese momento se levanta y ya, sin sueño. Y yo, híjole, y seguí leyendo. Era qué sorprendente. Entonces, para que lo tengan en mente, en algún momento ustedes también puedan orar al respecto por ustedes mismos. Pero claro, si quiero que tengan claro, yo entiendo que muchas veces están cansados simplemente por la vida, el trabajo y demás. Y también porque me extiendo. Y hace rato iba a terminar. Ve que les digo. Dice entonces, mi hijo, escucha mi enseñanza que es buena y útil y acaba el sueño que te pesa encima pesadamente. Salte del olvido, ¿verdad? De olvidarse del Padre, que te llena con oscuridad. Porque yo no te hubiera dicho estas cosas si tú no fueras capaz de hacer algo al respecto. Pero el Mesías de Yahushua ha venido para darte este regalo. ¿Por qué persigues la oscuridad cuando la luz está a tu disposición? Qué buena pregunta. El mundo entero está siguiendo la oscuridad y la luz. ¡Ay, gente! ¿Entonces qué? Aquí ponen, con respecto a un comentario que había cuando decía, hijo, no reconozcas a ninguno excepto solo a Yahweh. Pone un comentario, alteración temprana encontrada en ambas, la Septuaginta y la Masorética, cuyos originales decían, reconoce a Yahweh. Fueron cambiados a teme a Yahweh, lo cual fue el cambio de una letra en hebreo equivocada, de la Dalet como una Reish. La Dalet y la Reish, como saben, son muy parecidas. Una es redondeada, la otra es recta. Y con el cambio de esa letra pasa de reconocimiento a temor. Por eso ahí puso reconoce a Yahweh y otros ponen teme a Yahweh, ¿verdad? Y ahí estaría, hemos hablado mucho al respecto del temor a Yahweh, no se refiere a miedo, se refiere a respeto, reverencia, por si algo, el principio de la sabiduría, el temor a Yahweh. Pero aquí básicamente lo que está diciendo es que en la Septuaginta y la Masorética lo habían cambiado por temor, siendo más bien reconocimiento, el hecho de reconocer que Yahweh es el único poderoso. Dice, salte del olvido que te llena de oscuridad, porque yo no te hubiera dicho estas cosas si tú no fueras capaz de hacer algo. Pero bueno, eso ya lo había leído. ¿Por qué persigues la oscuridad cuando la luz está a tu disposición? ¿Por qué bebes agua fétida, aunque hay vino dulce que puedes conseguir para ti? ¿Verdad? ¿Por qué bebes el agua fétida, la falsa doctrina, cuando puedes beber el vino dulce, que es la Ruach, en lo que respecta a lo que representa, pero también la sangre del Cordero, que es el nuevo pacto? Cuando levantó la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Sabiduría te llama, sin embargo tú deseas disparates. No por tu propio deseo haces tú estas cosas, sino que es la naturaleza animal en ti que las hace. Recuerdan lo que explica Paulus, lo que no quiero, eso hago. Uno hace algo por el espíritu y la carne está, ay, qué pereza, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco. Uno termina haciendo algo por la carne y el espíritu le duele porque ve donde uno está buscando oscuridad, perdiéndose. Entonces, como la inclinación al bien, la inclinación al mal. El nefesh celestial y el nefesh animal. El nefesh animal es el que está en la carne. La inclinación al mal de la carne es la que nos va a llevar hacia la oscuridad. Por eso dice, no por tu propio deseo haces tú estas cosas, sino que es la naturaleza animal en ti que las hace. Sabiduría te llama en la bondad de ella, diciendo,
Vengan a mí todos ustedes, soy insensatos, para que ustedes reciban un regalo, el entendimiento que es bueno y excelente. Yo te estoy dando una vestidura de Cohen Gadol que está tejida de cada clase de sabiduría. ¿Qué más es la muerte malvada excepto el no reconocimiento? ¿Qué más es oscuridad malvada excepto la familiaridad con el olvido? ¿Qué más es la muerte malvada excepto el no reconocimiento? O la falta de temor a Yahweh, es la relación que estaba haciendo ahora, ¿verdad? El no reconocer a Yahweh es lo que nos lleva a la malvada muerte, porque Él es la vida. ¿Qué más es la oscuridad malvada excepto la familiaridad con el olvido? Cuando uno se olvida del Hijo, termina en oscuridad, porque Yahushua dijo ser la luz. Tira tus temores sobre Yahweh, ¿verdad? Da tus miedos, entrega tus miedos a Yahweh. Y aquí ponen de estos, como el miedo a la oscuridad y el miedo a la muerte. Entonces, entregar el miedo a la oscuridad y a la muerte al Padre. No te vuelvas deseoso de oro y plata, que son sin ganancia. No te vuelvas deseoso de oro y plata, que son sin ganancia. El oro y la plata son representaciones que hay en esta realidad para entender lo que es valioso en la otra realidad. Son simples representaciones y siguen siendo materia. Y en eso no hay ganancia, por más que sea todo el oro del mundo. Porque vean el montón de gente que tiene todo el oro y se va a ir al infierno. ¿Qué ganaron? Un espacio en el infierno. No te vuelvas deseoso de oro y plata, que son sin ganancia, pero vístete con la sabiduría como una toga. Ponte el reconocimiento de Yahweh Yahushua encima como una corona, ¿verdad? Como en Efesios, el yelmo de la salvación en la cabeza. Aquí dice el reconocimiento encima como una corona, el reconocimiento del Padre y del Hijo que sella nuestra mente, como vemos en Apocalipsis 14. Y esté sentado sobre un trono de percepción. Y estate sentado sobre un trono de percepción. Entonces vea cómo Yahweh nos hace reyes y sacerdotes, nos viste con la toga de sabiduría como un Cohen Gadol, con una corona de reconocimiento, o lo que se conocería como reverencia a Yahweh, el reconocimiento de Yahweh, y sentados en un trono de percepción, para poder percibir quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, qué nos rodea. Porque estos son tuyos y tú los recibirás otra vez en lo alto, en otro tiempo. Porque el hombre existente insensato usualmente se arropa de insensatez como una toga y como una vestidura de pena. Él se pone una vergüenza y él se corona con no reconocimiento. Como dice la otra cuando digo yo no reconocimiento. Ignorancia, ok. Y él se corona con ignorancia y toma su asiento sobre un trono de necedad. Un trono de estupidez. Que viene siendo la falta de reconocimiento, porque dice la escritura, el necio dice no hay Elohim. Es el que no reconoce que existe el Todopoderoso. Ese es un necio que está en ignorancia espiritual, por más que pueda conocer todo este mundo. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la historia, de ciencias, ¿verdad? De medicina, de lo que sea, pero no conocen nada de la escritura, no conocen nada de Yahweh. Entonces todo eso es como ese oro que al final vale nada si no tiene esa base que es Yahushua, la piedra angular. Mientras él está sin razón, él solo se descarría a sí mismo, porque él es guiado por la ignorancia, por el no reconocimiento. Entonces es guiado por la oscuridad, por el error. Y él va por los caminos del deseo de cada pasión. Él nada en los deseos, ¿verdad? Él nada en los deseos de la vida carnal y se ha hundido. Por cierto, él piensa que él encuentra ganancia cuando él hace todas las cosas que son sin ganancia. ¿Verdad? Porque ahora leímos del oro y la plata que no tiene ganancia, pero para muchos del mundo dirían, ¿cómo que no? Si se invierte bien, se obtiene ganancia. Y ese no es el punto, porque están pensando en ganancia material, que al final es lo mismo. Materia, que va a dejar de ser, al menos como la conocemos. El hombre desdichado, aquí ponen entre paréntesis a Yehudá, como Judas, quien va a través de todas estas cosas morirá. Recuerdan que Judas era el tesorero y quería dejarse toda la plata, y según lo que leímos en el otro libro que hablaba de que Judas ya tenía un negocio, le pagaban todos los días una moneda de oro,
con tal de que estuviera espiando a Yahushua. Quien va a través de todas estas cosas morirá, porque él no tiene la mente, el timón, que viene siendo la ruaj, ¿verdad? Para guiar. Es aquí el timonel. Pero él es como un barco que el viento tira de aquí a allá, y como un caballo suelto que no tiene jinete, porque éste necesita el jinete, que es la razón. Porque éste necesita el jinete, que es la razón. Entonces, por la falta de razón, andan como un caballo salvaje. Son caballos. Por otro lado, vean que particular también cuando hablamos del jinete del caballo blanco, viene siendo la razón, que está montando la verdad o la pureza de la Ruach. En el sentido de que con la razón y la doctrina verdadera de la Ruach HaKodesh va a traer la verdad, que es Yahushua, o sea, el testimonio de Mashiach. Porque este necesitaba el jinete, que es la razón. Porque el desdichado habrá ido extraviado, porque él no quería consejo. Comentario aquí, dice extraviado, dice en hebreo tenso. Perfecto. Porque el desdichado habrá ido extraviado, porque él no quería consejo. Él ha sido tirado de aquí a allá por estos tres malos acontecimientos. Él adquirió la muerte como padre, la ignorancia como madre, y los malos consejos los adquirió como amigos y hermanos. Vean eso, nosotros teníamos el intelecto, el consejo, la razón, la lógica. Pero los impíos tienen como padre la ignorancia, por eso no creen en el poderoso o creen en el que no es, porque no tienen el reconocimiento de Yahweh. La ignorancia como madre. La madre nuestra vendría siendo, según la escritura, la sabiduría, en el sentido de lo espiritual, ¿verdad? Y los consejos malos, obviamente en contraste con los buenos consejos que da Yahweh, él los adquirió como amigos y hermanos. Por eso, oh insensato, tú deberías hacer luto por ti mismo. Desde ahora en adelante, por lo tanto, mi hijo, regresa a la naturaleza tuya del poderoso. Pero el insensato, como está en oscuridad, no se da cuenta, y por ende no hace luto. Le agarra tarde, cuando es la familia la que hace luto por él.